Dios te bendiga. Bienvenido a la clase número 2 de liderazgo bíblico. Hoy veremos la definición de liderazgo y el panorama bíblico del líder. Y vamos a ver cuál es la clave para el liderazgo espiritual bíblico. Según el libro Liderazgo con propósito, la reputación es lo que la gente dice que eres y el carácter es lo que realmente eres. ¿Cuál es tu carácter? Podría decirse que el carácter de una persona se conoce cuando esa persona está totalmente a solas, cómo se comporta, cómo es en su santidad. Y también el carácter es cómo se comporta la persona frente a las situaciones difíciles o a las situaciones que requieren un alto grado de estrés. Y para comenzar, vamos a utilizar el versículo que está en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Una persona que de todo corazón solamente se fía de Jehová, solamente se apoya en Él y solamente espera en lo que Dios quiere hacer y no en su propia inteligencia y en su propia forma de hacer las cosas, es una persona que va a tener un liderazgo de la forma bíblica, un liderazgo exitoso. La palabra también dice que hay que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dios no es el Dios de solamente parte de mi tiempo, sino de mis 24 horas, los 7 días a la semana, de cada actividad que hago, sea que esté en mi trabajo, en la iglesia, con mis amigos. Siempre tengo que reconocer que Él está ahí conmigo y comportarme sabiendo que Él está viendo todo lo que yo hago, escuchando lo que hablo. Y Él también se da cuenta lo que pienso en mi corazón. Cuando yo reconozco al Señor en todos mis caminos, Él endereza mis veredas, hace que mis caminos sean rectos, caminos de justicia, de verdad y de bondad. Cuando yo soy sabio en mi propia opinión, no estoy dándome cuenta de lo limitado que soy. Ser sabio en la propia opinión de uno es limitarse a lo que uno puede ver, pero Dios conoce todo y Él tiene el cuadro más completo. Yo apenas puedo ver lo poco que tengo al frente, pero Dios tiene el panorama completo. Así que cuando yo soy sabio en mi propia opinión, siempre estaré arriesgándome a perder muchísimo. Por último dice que tenga temor a Jehová y apartarme del mal. El temor sano es el temor a fallarle a Dios, es el temor a apartarme de Él, a estar lejos de Él. Y siempre debo buscar estar apartado de todo lo que es malo. Existe una gran cantidad de definiciones acerca del liderazgo, pero esa cantidad de definiciones, si no están basadas en la Biblia, no van a decir lo correcto. Del libro Ministerio Pastoral, según Mins, el liderazgo espiritual es el desarrollo de relaciones con el pueblo de una institución o cuerpo cristiano de tal modo que los individuos y el grupo estén capacitados para formular y alcanzar metas bíblicamente compatibles que enfrenten las necesidades reales. La Iglesia es esa institución que enfrenta todo lo que está sucediendo en la realidad. Como podemos ver, día por día las situaciones son cada vez más difíciles y la iglesia es aquel lugar donde las personas pueden encontrar un oasis, un lugar donde descansar, un lugar donde desahogarse y también un lugar que les enseñe y les guíe sobre lo que deben hacer. Pero para ello es muy importante que existan líderes espirituales. Esos líderes espirituales
se relacionan con las personas y los ayudan a formular metas, a decir, debemos hacer esto o aquello, pero siempre que todas las metas y todo lo que los propósitos que uno se ponga sea de una forma compatible con la palabra de Dios. Cualquier persona que sea líder y que pueda ayudar a otro a cumplir con esas metas va a lograr mucho. Y como sabemos, la principal meta del ser humano, del cristiano, es ser como Cristo. Entonces, cuando existen personas en el pueblo cristiano que lideran a otros y los ayudan a llegar a esa meta, de seguro habrá un éxito. Por su influencia ética, los líderes espirituales sirven para motivar y capacitar a otros de tal manera que alcancen lo que de otro modo nunca se podría lograr. Una influencia ética es una influencia basada en valores bíblicos, basada en la santidad. Cualquiera que hace esto, que trata de vivir con un corazón limpio delante de Dios, es un líder que puede ayudar a otros y puede motivarlos, puede lograr que las personas salgan adelante, ya que es esa persona que da un buen testimonio y deja que otros vean que sí se puede lograr la santidad y que sí se puede agradar a Dios y hacer su voluntad. Según Gangel, es el ejercicio de los dones espirituales de uno bajo el llamado de Dios a servir a cierto grupo de gente para alcanzar las metas que Él les ha dado con la finalidad de glorificar a Cristo. Es decir, un liderazgo es poner en marcha los dones espirituales que Dios nos ha dado. Él es quien hace el llamado a ciertas personas para servir a la sociedad, para servir a la gente de la iglesia, a fin de que todos logren esas metas que son puestas por el mismo Dios, y todo con la finalidad de que todos le demos la gloria al Señor Jesucristo en todo lo que hagamos. Un buen líder se basa en la opinión del Señor, se basa en lo que dice la Biblia que se debe hacer. Un buen líder presenta a las personas soluciones bíblicas a cualquiera de los problemas que esas personas están enfrentando. Por eso el líder debe ser conocedor de la palabra y debe ser una persona que esté muy cerca de Dios, en esa relación, buscando al Señor en todo tiempo. Ese es un buen líder. En otras palabras, el verdadero propósito de un liderazgo bíblico es vivir cada día cumpliendo solamente el plan divino, como lo dijo el Señor en Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cualquiera que intenta hacer las cosas según sus propios conceptos y opiniones y según su propia cuenta, está buscando su propia gloria. Pero nosotros debemos es buscar la gloria del Señor. Él fue quien nos envió, Él fue quien nos escogió para liderar. Este que hace esto es alguien verdadero y en él no hay injusticia. Es una persona que busca agradarle al Señor y hacer las cosas con la justicia de Dios. La forma correcta de glorificar al Señor Jesucristo es imitarlo, es intentar por todos los medios ser como Él, tener una identidad cristiana clara, es decir, que nosotros cada día vamos a intentar conocer lo que hacía el Señor Jesús, lo que decía el Señor Jesús y cómo se comportaba Él para tratar de ser como Él. Esa es una tarea que no es fácil, pero afortunadamente contamos con el Espíritu Santo, quien nos ayuda, nos da ese espíritu de convicción cuando pecamos, esa convicción de pecado que nos lleva al arrepentimiento y nos ayuda a ir cambiando. Pero también el Espíritu Santo nos muestra el paso a paso de lo que debemos hacer, nos hace caer en cuenta cuando estamos cometiendo fallas en nuestro carácter y todo eso
hace que nosotros poco a poco vayamos imitando al Señor Jesús. En otra escena en la que el Señor Jesús hablaba con una mujer de Samaria en un pozo, cuando los discípulos lo llamaron para que fuera a comer, él contestó, en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros recordamos que aquella escena de la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con aquella mujer samaritana, el Señor estaba a la hora del almuerzo más o menos conversando con ella y Él le abre los ojos a ella y le revela que Él era ese Mesías que ella estaba esperando. También le reveló que ella había cometido muchos pecados, pero que podía tener una vida nueva. Y en ese momento los discípulos llegan hasta donde Él está y le ofrecen comida, pero Él les dice, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y es hacer la obra completa. En muchas ocasiones nosotros nos preocupamos por el alimento físico, pero aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo, hay algo más importante, que es hacer la voluntad del que me envió. Cada uno de nosotros debe evaluar en su corazón si está haciendo la voluntad del que lo envió. Y la pregunta es, ¿qué dones tienes? ¿Para qué eres bueno? ¿Estás poniendo al servicio de Dios esos dones? Y si has comenzado una obra con Él, ¿la has terminado o la has dejado a medias? ¿O la has hecho pero de una forma mediocre? Todo eso uno tiene que preguntarse, porque lo que Dios quiere es que nosotros imitemos al Señor Jesús, y Él hizo la voluntad de su Padre aunque le costó su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre, pero lo hizo hasta que acabó la obra, dejó todo bien hecho. Por eso al final Él dijo, todo está consumado, todo está hecho, todo lo que vine a hacer lo hice. La pregunta es si nosotros también estamos dispuestos a decir lo mismo. Todo lo que vine a hacer a este mundo, ya lo hice, ya está hecho. O todavía nos falta muchísimo por hacer. En conclusión, el modelo a seguir es el que nos presenta la palabra del Señor, porque la obra es de Dios, las almas son de Dios, la redención es de Dios. Por lo tanto, todo método fuera de la palabra bíblica es fuera del contexto del reino de Dios. No hay nada que yo pueda hacer por opiniones humanas. No hay éxito cuando yo estoy buscando mi propia gloria. No hay éxito cuando no hago las cosas de la forma adecuada. La forma de que yo logre un éxito en el liderazgo es que me alinee con lo que dice la palabra de Dios y que reconozca que todo es de Él. Tanto las personas a quienes yo lidero son de Él, como yo soy de Él, como la palabra es de Él, como la salvación es de Él. Por lo tanto, no podría yo utilizar un método diferente a lo que dice la Biblia para poderle enseñar y ayudar a la gente a llegar al reino de los cielos. Durante la historia bíblica nosotros nos podemos dar cuenta que Dios siempre ha querido que nosotros tengamos unas medidas exactas. Por eso, cuando Él construye el tabernáculo y cuando manda construir el templo, Él siempre daba las medidas exactas, el material del cual se debía construir e incluso las personas que iban a estar encargadas de hacer esos templos. Por eso hoy en día nosotros también tenemos que alinearnos a lo que Él quiere. Cuando el Señor instituye el templo, enseguida vino la gloria de Dios a ese lugar. Y ahora nosotros somos el templo y somos ese templo que va siendo construido día tras día. Por eso estamos preparándonos para esa llenura del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo para lograr tener éxito en todo lo que hagamos, necesitamos que nuestro corazón sea movido y sea diseñado a la manera que Dios quiere. Que nuestro corazón sea moldeado por las mismas manos del alfarero. Por eso cada día luchamos por parecernos al Señor Jesús.
Todo creyente nacido de nuevo debe buscar hacer la voluntad de su Padre. No hay otra forma de hallar la bendición y el éxito. Pasando al tema del panorama bíblico del líder, vamos a tomar el versículo que está en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra del Señor nos indica que la base del liderazgo sano y bíblico comienza por enseñar el fundamento establecido por el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y aunque la palabra de líder, como otras palabras, no está en la Biblia, veremos cómo sí es bíblico que haya liderazgo. En este versículo de 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo: todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso que has escuchado de mí y que tengo testigos de que lo he hecho, por eso debes hacer lo mismo. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Timoteo tenía esa misión de buscar personas fieles, personas idóneas para enseñar. ¿Quién es ese fiel? ¿Quién es ese hombre fiel y esa mujer fiel que es idóneo para enseñar, que es idóneo para liderar? Alguien idóneo es aquel que está hecho a la medida, que es capaz de hacerlo, que tiene la aptitud y la actitud de hacerlo. Es alguien fiel, alguien que se basa totalmente en lo que dice la palabra, alguien que está dispuesto a cumplir con la voluntad del Señor aunque le cueste. Ese es alguien idóneo, alguien que no deja las cosas hechas a medias, alguien que sabe que es capaz, pero también lo hace con humildad, que lo hace sin ningún objetivo de humillar a nadie, sin ningún objetivo de ser más que nadie, sin egoísmo, sino con amor, solamente buscando hacer la voluntad de Dios y servir a los demás. Ahora vamos a ver 4 puntos importantes acerca del panorama bíblico del líder. Y el primer punto es este: Dios siempre obró a través de una persona que dirigió al pueblo en la ejecución de su voluntad. En otras palabras, nada sucede hasta que alguien proporciona el liderazgo. Esto lo podemos observar en toda la historia bíblica. Moisés, Josué, el rey David, el Señor Jesús, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos ellos fueron personas que Dios escogió como líderes para una tarea específica. Cualquiera de estas personas que puso su confianza en Dios y que decidió obedecerle al Señor, lograron cosas grandes e importantes. Hasta que se levante alguien que diga: aquí estoy, heme aquí. Hasta que eso suceda, se harán las cosas. Siempre se necesita alguien que diga: Señor, cuenta conmigo, esta tarea la voy a hacer y la voy a hacer bien. Dios no busca gente talentosa, sino gente dispuesta. Hay muchísima gente talentosa que no hace lo que debe hacer, que tienen sus talentos guardados. Y recuerden que en la parábola de los talentos, aquel que guardó esos talentos y que no hizo nada con ellos fue alguien que ofendió al Señor. Así que nosotros no es que necesitemos talentos, Dios nos los pone. Cuando Él necesita que hagamos una tarea, Él nos va a respaldar colocándonos los talentos para poderla hacer, pero Él lo que necesita son corazones dispuestos. ¿Tú estás dispuesto a servirle al Señor? ¿Estás dispuesto a hacer su voluntad? ¿Estás dispuesto a poner tus dones a los pies de Él para servirle a la gente de tu iglesia? Siempre va a haber alguien que haga lo que Dios quiere que se haga, pero qué bonito que seamos nosotros los escogidos. Recuerda, la palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque hay pocos que tienen su corazón realmente dispuesto a llegar hasta lo último con el Señor. Y como lo cita Rick Warren,
Mientras no apareció un hombre llamado Martin Luther King y dijo tengo un sueño, el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos no era nada. El programa espacial de la NASA casi no existía hasta que el presidente John F. Kennedy dijo vamos a poner un hombre en la luna antes de que termine esta década. Igualmente hubo alguien que dijo en la Biblia lo siguiente, y eso lo encontramos en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto lo contestó Isaías cuando el Señor quería enviar a alguien, cuando el Señor quería enviar una palabra al pueblo, cuando el Señor quería advertir al pueblo sobre lo que estaba sucediendo. Él necesitaba que hubiera alguien que levantara su voz, alguien que fuera capaz de ir y obedecer. Y ese fue en ese momento Isaías que dijo, yo Señor, yo, envíame a mí, aquí estoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El segundo punto es, Dios mismo ha delegado hombres para liderar dentro de su cuerpo la iglesia. Un ejemplo claro lo vemos en la época de los jueces. Durante todo este periodo el pueblo duraba un tiempo fiel al Señor y luego se apartaban. Y esto fue muy repetitivo. Por eso dice en el libro de los jueces, en el último versículo, Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios siempre a través de la historia ha delegado hombres para liderar la iglesia. Si no hay nadie dispuesto a liderar y a pagar el precio por las personas, a orar por las personas, no va a llegar la bendición al pueblo. Dios siempre nos va a dar un propósito a cada uno de nosotros y cuando nosotros lo hacemos, Él nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Y también Él va a estar ahí con nosotros, haciendo que saquemos las cosas adelante. Así que se necesita siempre que haya un líder. Y ahí en el versículo de Jueces 21:25 vemos que en esa época no había rey, cada uno hacía como le parecía y eso hace que suceda el estancamiento, que la gente no salga adelante, que no tenga un norte, un propósito. Siempre Dios utiliza el mismo método, que es tener un líder que lleve al pueblo a cumplir su voluntad. En este segundo punto encontramos que hay un contraste entre la gente que existía y el pueblo que estaba en el tiempo de los jueces con la iglesia primitiva, ya que en la iglesia primitiva el Señor hizo que existieran líderes. Y eso lo vemos en Efesios 4:11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, lo que significa que hay un conducto regular bíblico para guiar al pueblo de Dios. También tenemos en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando nosotros analizamos estos versículos, nos damos cuenta que la piedra principal es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y el principal líder de la iglesia, pero también el Señor instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Recordemos que estos 5 son los ministerios que Dios nos ha dado y esos 5 ministerios son importantísimos porque el Señor nos ha enseñado que a través de esos 5 ministerios el Señor cuenta con líderes que van a ayudar a guiar al pueblo a hacer su voluntad. Así que vamos a recordar que no se nos olvide cuáles son los 5 ministerios ya que estamos tocando este tema. Recordemos que esos 5 ministerios los podemos aprender cuando nosotros utilizamos los dedos de nuestra mano. Entonces acordémonos que el dedo meñique es el dedo más pequeñito, el que cabe en todos los huequitos. Ese es el dedo que nos va a representar al maestro, porque el maestro escudriña, el maestro entiende la palabra y profundiza en ella. Luego tenemos nuestro dedo anular, que representa el pastorado,
porque este ministerio del pastorado es el ministerio que ayuda a guiar las ovejitas y el pastor se casa con la iglesia. Entonces lo usamos en el dedo anular porque allí es donde llevamos el anillo de matrimonio. Tenemos el dedo central de nuestra mano, el dedo corazón, que es el más largo. Este dedo nos representa a los evangelistas, que son aquellos que van de lugar en lugar llevando el evangelio. Por eso es el dedo más largo, porque es el que tiene más alcance para llegar a las personas. Tenemos nuestro dedo índice, que es el dedo que representa al profeta, porque es el que señala lo que Dios quiere decirle al pueblo. El dedo índice, entonces no olvidemos que es el dedo que representa al profeta. Y por último tenemos nuestro dedo gordito, que cubre a todos los demás cuando cerramos el puño. Ese dedo gordito representa al apóstol, que es aquel que tiene todos los demás ministerios, es decir, es maestro de la palabra, pastorea al pueblo, evangeliza a las personas y es el profeta que habla lo que Dios quiere decirle al pueblo. Este es un repaso de los 5 ministerios. Entonces no olvidemos que Dios, para tener un liderazgo sano, coloca a Jesucristo, que es nuestro Señor, como la piedra principal, el líder principal de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y aparte de él vienen los apóstoles y vienen todos los que tienen un ministerio, que son los líderes de la iglesia. Ahora, ya voy entendiendo cómo está conformada la iglesia según el diseño bíblico, pero yo también tengo que ir analizando en cuál de todas estas cosas voy a ubicar mis dones y mis talentos para servirle al Señor, porque ese es el diseño de Dios, que nosotros podamos servirle. Así que, para finalizar, vamos a orar y a darle gracias a nuestro Señor por permitirnos ver esta clase. Señor Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos una vez más estudiar tu palabra, Señor. Gracias por estas enseñanzas que recibimos. Dios, gracias porque estamos aprendiendo que el liderazgo es tan importante en la iglesia, Señor. Ya estamos estudiando el 4.º nivel de la escuela bíblica y es importante que nosotros vayamos enfocándonos para servirte a ti, Señor, porque todo ser humano fue diseñado y creado por ti con un propósito, y ese propósito es servirte. Por eso te pido, Señor, que cada uno de los que vamos a ver esta clase podamos comprender eso que tú quieres decirnos. Te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias por permitirnos los medios para poder compartir y entender tu palabra. Y te pido, Señor, que cada persona que escucha este mensaje, esta clase, Señor, pueda poner sus talentos y sus dones a tus pies. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.